Esto es Conversaciones de Camerino, un podcast de Rofe con Álvaro Moro Lorenzo. Cierren el telón que comenzamos. Qué dilema cómo empezar esta entrega de Conversaciones de Camerino ante una personalidad como Joan Carot. Así que empezamos directamente. Joan, ¿qué tal estás? Hola, bien. Pues muy contento de que me hayan invitado a venir. Aquí te hemos molestado un poquito en tu periodo vacacional para traerte a Conversaciones de Camerino y charlar un poquito sobre todo acerca del estilismo, ¿verdad? Sin duda una profesión que mucha gente sí sabe, no es que sepa, sino ha oído hablar del estilista casi todo el mundo, pero realmente no sabe. No lo conocen. Tú eres estilista, ¿verdad? Sí, a día de hoy me considero estilista de moda. ¿Y qué es un estilista? Pues a ver, al final un estilista es, lo suelen confundir mucho con diseñador de moda y no tiene nada que ver. Sí que es verdad que hay mucha gente que, va muy ligado. Porque al final un estilista tiene que saber de patronaje o tiene que saber coser porque tiene que gestionar temas de que haya cambios a última hora, de que a lo mejor le tengas que subir el vuelto a un vestido. Entonces como que tienes que saber. Al final un estilista de moda lo que hace es elegirle las prendas a un influencer o a X para una premiere o para lo que te haya contratado. ¿Podría darse el caso que el estilista colaborase con algún sastre para...? A ver, al principio es muy difícil poder colaborar con un sastre porque al final sí que es verdad que empezamos desde abajo y no empezamos cobrando. Entonces, a lo mejor puede ser que haya alguien que esté disponible a colaborar contigo, pero es muy difícil. Hasta que yo, por ejemplo, a día de hoy todavía no puedo tener a un sastre porque me gustaría pagarle. Porque yo sé que es estar en esa situación de que no te paguen, de hacer muchos trabajos gratis. Entonces es muy difícil. O sea, hasta que no llegues a un punto en el que digas, vale, estoy cobrando bien, me puedo permitir tener un sastre porque al final sí que es verdad que necesitas un equipo detrás. Una cosa que me parece muy interesante es que, tú eres de aquí, de Lanzarote, ¿verdad? Uh-huh. Y llevas un año más o menos en el mundo del estilismo. Y me gustaría preguntarte cómo descubres que es al estilismo a lo que te quieres dedicar de momento. Porque a lo mejor muchas personas que nos estarán escuchando se habrán planteado que sus trabajos no les gustan. Uh-huh. Y hay un mundo impresionante de trabajos y de posibilidades infinitas, ¿no? El estilismo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo llegas tú a esa conclusión aquí, viviendo en Lanzarote, o viviendo fuera? Uh-huh. Un conejero, al fin y al cabo, dice, quiero ser estilista. Pues a ver, a mí me costó saber a lo que me quería dedicar. O sea, yo desde siempre me ha gustado la moda. Siempre he hecho cosas artísticas, he hecho fotografía, estudié Bellas Artes en Madrid y hasta que no salí de la universidad no supe realmente qué es lo que quería hacer. Yo sí que es verdad que con mis padres o con mis amigos, por ejemplo, de aquí toda la vida, siempre me pedían consejo para vestir. Entonces era como que cuando llegaba ese momento de salir a una verbena, salir de fiesta, o si tenía una cita una amiga mía, era como que siempre me pedían consejos y a mí me encantaba a lo mejor ir a su casa, abrir el armario o me pasaban fotos y yo pues las aconsejaba. Entonces creo que a partir de ahí ha sido cuando he dicho pues me gusta. Te lanzaste a la piscina. Uh-huh. Y estás colaborando con personalidades de cierto nivel, ¿verdad? A ver, sí, yo tengo siempre los pies en la tierra. Porque al final en este mundo es como que a lo mejor hoy estás aquí arriba y mañana estás aquí abajo. Entonces siempre es bueno tener los pies sobre la tierra. Yo soy muy realista, también soy muy exigente y también soy muy negativo. Entonces es como que tengo esa lucha constante. Entonces es como que al final es mejor ser realista y no estar siempre arriba. Porque es así, estás en una montaña rusa constantemente.
y tienes que estar ahí siempre trabajando, hacerte notar y es difícil. O sea, el mundo de la moda es muy difícil. Claro, acabas de definir cómo es la situación en el mundo del arte. Al fin y al cabo es una ruleta en la que uno puede estar arriba, puede estar abajo, pero también puedes volver a subir. Sí es cierto que ahora actualmente no vives en Lanzarote, ¿verdad? No vivo aquí en Lanzarote. ¿Dónde resides, si se puede saber? Vivo en Madrid. Llevo 7 años en Madrid. Llevas 7 años y allí notas que tienes más contacto, más posibilidades de trabajar, o a lo mejor has visto que debes de trasladarte a otro sitio. Bueno, ¿cómo es tu...? A ver, sí que es verdad que, bueno, allí hay muchísimas más posibilidades que aquí, porque al final a un estilista nadie conoce aquí. Yo no conozco a nadie aquí de Lanzarote que contrate a un estilista. Allí en Madrid hay más proyectos, hay series, películas, pues hay influencers a los que he visto, o sea, porque yo ahora estoy dedicándome a vestir influencers. Entonces sí que es verdad que en ese sentido, pues aquí no hay. Y es por eso, en ese sentido, pues en Madrid hay más posibilidades porque pues los influencers siempre tienen o eventos, que sí tienen premiers, entonces que al final, pues aquí no lo hay. Empezando desde cero en este mundo, ¿verdad? Has tenido que tocar muchas puertas, ¿verdad? Muchas de ellas cerradas. Sí, incluso. Y a día de hoy todavía sigo. O sea, sí. Que es que yo no estoy todavía en plan dedicándome a esto al 100%, como me gustaría. Porque es un proceso lento, pero bueno, hay que ser positivo. Pero bueno, estás emergiendo entonces. Sí, o sea, estoy poco a poco subiendo escalones. Entonces, pues... Porque como tal, tú empezaste estudiando otra cosa, ¿verdad? Me comentabas. Sí. O sea, yo estudié... me fui a Madrid, estudié moda un año y luego lo dejé. Y luego me metí en Bellas Artes. Probé Bellas Artes, dije, bueno, voy a probar en Bellas Artes, a ver qué tal. Y si no me gustaba, pues iba a cambiarme a diseño. Y nada, al final acabé la carrera, estuve ahí los 4 años y la verdad que ahí empecé a hacer proyectos de moda. Y al final pues me gustaba la carrera y a partir de ahí fue cuando empecé, porque yo empecé a hacer dirección de arte. Y todo eso con 26 años. Nada más y nada menos, es decir, hablando contigo un poquito y viendo el temple que tienes, cualquiera diría que tienes hasta 30 y pico, ¿eh? No, pero bueno. Me lo suelen decir. Normal. ¿Y tienes contacto actualmente con Lanzarote, con personalidades de aquí, o vienes nada más que en vacaciones? ¿Te gustaría volver? A ver, yo cuando me fui... O sea, yo renegaba mucho de Lanzarote, pero más que nada por mi orientación sexual, la que ha sido difícil también. Entonces era como que necesitaba respirar un poco, pues que siempre nos han hablado de la capital. Entonces para mí fue irme a Madrid, fue salir del armario, aunque no debería salir del armario, pero fue como explorar y ver que allí es otro mundo. O sea, ver que el tema de moda, ver la gente, pues que al final es diferente aquí. Entonces, yo me costó en ese sentido como que no venía mucho aquí a Lanzarote. Solo venía pues en Navidades o verano, Semana Santa y poco más. Pero sí que es verdad que siempre, o sea, a mí me encanta Lanzarote, adoro a la isla y la gente y suelo venir ahora pues cuando tengo tiempo. Ahora me ha cuadrado de venir ahora pues en verano. Me imagino que siempre luchando contra los prejuicios también, por lo que acabas de comentar. Es cierto que cuando nos trasladamos a ciudades como Madrid podemos expresarnos un poquito más, pero realmente es triste que porque en mi caso también fue igual en Fuerteventura, que uno sienta esa presión. ¿Has canalizado
eso de alguna manera actualmente con el estilismo o lo separas completamente o no intentas dejar tu impronta en la gente en la que vistes? No me suele afectar en ese sentido, porque al final se diferencia lo que es el trabajo y lo que es algo personal. Y a ver, tengo ya 26 años, o sea, ya el haber Solamente. A ver, me refiero que al haber vivido ya en Madrid y pues al final quieras o no, pues tienes una liberación, o sea, empiezas a conocerte, conoces a gente, te pasan muchas cosas porque al final estás allí solo, te encuentras solo, tienes que buscarte tu vida, hacerte tu comida, buscarte un trabajo, donde comer. Entonces, pues al final cambias. O sea, y en ese sentido sí que es verdad que no me afecta en el trabajo. Una cosa que me gustaría preguntarte también, bueno, una de las miles de cosas que me gustaría preguntarte, es que en tu perfil pones que también eres artista. Y eso es una cosa muy interesante, porque un estilista puede llegar a ser un artista. Te lo pregunto. Pues a ver, yo justo esto me lo había puesto antes de haber empezado como... yo es que me lo puse cuando estaba estudiando Bellas Artes. Porque yo veía que mucha gente se ponía eso se ponía como pues personaje público, pues se ponía artista o diseñador. Entonces era como, me tengo que poner algo. Porque ya nos empezaban a cuestionar muchas cosas en la universidad, de si eres un artista, pues el día de mañana cuando salgas de la universidad. Entonces era como que ya empecé ahí a conocerme, a hacer proyectos y tal. Y ahí sí que fue cuando dije, pues bueno, me voy a poner artista porque al final... entra dentro del arte y al final un diseñador o un estilista o un cantante o un maquillador, por ejemplo, son artistas, porque al final es que hacen el trabajo que no se ve, que no se ve. Y entonces tú como estilista te seguirías considerando artista. Yo creo que sí. O sea, porque al final, quieras o no, o sea, yo aparte de vestir a influencers también hago editoriales. Que ahí es cuando yo desarrollo al 100% estilismos que a mí me encantan o que hay una historia detrás. Entonces es como que al final es arte lo que hago, porque hay un sentido, hay algo detrás. ¿Qué realizas en estas editoriales? Pues a ver, suelo hacer... hace poco justo hice una editorial aquí en Lanzarote. Cuéntanos qué es una editorial. Sobre todo para los ignorantes que estamos aquí, que ahora nos quedamos un poquito a cuadros, editoriales. Pues a ver, normalmente tú sueles presentar un proyecto con una fotógrafa. Normalmente una fotógrafa a lo mejor o se suele poner en contacto con el estilista o al revés. Empezamos a hablar de un proyecto en plan de, oye, me gustaría colaborar contigo, vamos a pensar una idea para mandarlo a una revista, porque realmente una editorial es mandarlo a una revista de moda. Entonces tú empiezas a hablar con el fotógrafo, con el maquillador, montas el equipo y luego ya a partir de ahí pues empiezas a contar pues un proyecto de pues que te apetece contar o que no te apetece contar y todo esto. Yo normalmente intento que en las editoriales que haga haya una historia detrás. Pero bueno, hay otras editoriales que las haces más estéticamente y ya está. Pero bueno, eso, una vez que ya tengas ya la idea, montas un mood board. ¿Un mood board. Vale, bien. Que un mood board es un PDF donde montas el maquillaje, pones ejemplos de maquillaje que te gustaría poner, cuentas también como la historia que te gustaría contar, sueles poner también como el estilismo que te gustaría ponerle a la modelo y eso. Entonces una vez que ya tengas el mood board montado, lo sueles mandar a la revista y ahí ya pues esperas a que te respondan a que la aceptan o no la aceptan. Hombre, evidentemente hasta que no tengas la sesión de fotos hecha no sabes si te la van a coger o no, pero... Ah, claro, porque después se realiza esa sesión de fotos. Exacto, justo. Es que hay un proceso que es bastante largo. Sí, claro. Es muy interesante de comentar porque al fin y al cabo no es simplemente sacar la foto, ponerla ahí y se acabó. Exacto. Como mucha gente. No. Y esa es una de las cosas a las que se puede dedicar un estilista o también es otro de tus múltiples facetas porque estamos descubriendo cada vez más caras.
A ver, yo sí que es verdad que yo intento hacer un poco de todo, porque al final estoy empezando, o sea, llevo muy poco. Sí que es verdad que yo tengo amigos que se dedican a esto y que ya tienen muy claro qué es lo que quieren. O sea, pues que hay gente que está vistiendo a influencer o a gente que está en series o películas. Pero al final yo estoy en un proceso un poco que estoy probando todo. O sea, no me cierro a hacer proyectos, a no ser que... O sea, si no me interesan, no los hago. Por mucho que me paguen o no, no los suelo hacer. Pero hago un poco de todo. He hecho videoclips, he hecho vestir a influencer. ¿Videoclips en calidad de qué? ¿También vistiendo como estilista? Sí, he estado como ayudante de estilismo y sí que es verdad que ahora últimamente no estoy haciendo videoclips, en plan sí que me gustaría hacer más, pero porque intento hacer un poco de todo, o sea, lo que me salga, porque al final intento moverme o tirar de contactos también, sobre todo. Entonces, pues eso, normalmente también suelo trabajar para el Corte Inglés. Ah, sí. O sea, sí. He estado trabajando mucho como ayudante de estilismo. Y ahora hace poco también estuve como estilista de producto. Entonces es como que, pues, no sé, al final es como que cuanto más sepa o cuanto más aprenda, pues mejor, porque al final, al final un estilista, una influencer si te contrata o en una serie, pues al final es importante que sepas un poco todo, porque al final te tienes que adaptar a esa persona. Así que es verdad que hay muchos estilistas que tienen como una personalidad ya marcada y ya saben qué perfil vestir y qué no. Yo, por ejemplo, pues yo quiero como intentar adaptarme a esas personas, ¿sabes? Porque al final es trabajo y al final me gusta. Claro, al fin y al cabo, entonces podríamos decir que hay como dos tipos, ¿no? Uh-huh. Está la persona que se adapta a las necesidades o exigencias del cliente y después la otra que tiene como su estilo marcado. Exacto. Pero ¿tú aspiras a tener tu propio estilo o te gusta tener el eclecticismo, por así decir, adaptarte a varios perfiles? A ver, a mí el adaptar, o sea, las dos partes me parecen bien porque al final hay gente que lo tiene muy claro desde el principio, yo no lo tenía claro. Sí que es verdad que cuando empecé a hacer editoriales sí que tenía más claro qué tipo de cosas me gustaban hacer, pero me gusta al final como abarcar un poco todo, porque al final es como que, pues bueno, si trabajo para el Corte Inglés, pues sé cómo trabajo, porque al final son distintos tipos de perfiles, cómo trabajas tanto en el Corte Inglés como con una influencer, como en una serie o como en un videoclip, porque se trabaja totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, pues sí que me gustaría, pues, evidentemente crecer y tenerlo más claro en ese sentido. Pero sí que es verdad que en las editoriales lo que te digo que al final, pues, es más, o sea, es donde más se ve el tipo de cosas que me gustan, ¿sabes? Y como estilista, ¿en qué te fijas en la persona para poder llevar a cabo tu trabajo? Pues a ver, yo sí que es verdad que antes me fijaba mucho en la ropa, en lo superficial al final, porque al final ves una ropa, pero yo no te conozco personalmente. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando he trabajado ya con gente en el mundo, sí que es verdad que al final lo primero que hago es conocer a esa persona. Porque al final tienes que conocer a esa persona, ver si cuadras con esa persona, porque eso es súper importante. O sea, no cualquiera... Es muy difícil también cuajar. Y si no cuadras con esa persona, seguro que la vistes mal. No. Bueno, a ver, lo podría hacer, pero no. O sea, en ese sentido no. En ese sentido te diría, mira, a tomar por culo. Ah, muy bien. Te daría, Estupendo. Es que en ese sentido, es que es muy importante al final trabajar con esa persona porque al final estás 24/7 hablando con esa persona, quedas con esa persona, conoces ya su vida, ella conoce la tuya. Sí que es verdad que también tienes que saber diferenciar lo que es trabajo y lo que es personal. Pero tienes que aguantar también muchas cosas, ¿sabes? Y... Sí, al fin y al cabo sigue siendo de cara al público. Exacto. Un público muy concreto, muy determinado, no tanto público, pero de cara al público. Estar preparado ante lo que venga, ¿verdad? Una pregunta que se me ocurre justo ahora es si se parece entonces,
porque la imagen que me has estado comentando de una persona con la que al fin y al cabo vives, que la conoces, que quedas con ella, que compartes determinadas experiencias para poder llevar a cabo tu trabajo, me viene a la cabeza la imagen de las películas. Un estilista es esa imagen que nosotros tenemos en las películas, o quizá también está distorsionada. ¿Se parece o no se parece? No se parece. En las series y las películas es diferente, porque al final en las series o películas se les llaman figurantes. Hola, soy el hombre invisible, el que edita. Aquí Joan Carot se equivocó. No quería decir figurantes, que son esos actores que aparecen detrás de las escenas haciendo que hacen cosas, sino figurinistas. Nada, a seguir disfrutando del episodio, venga. Al final, pues en una serie o una película, pues depende en qué época se ruede la película de rollo, pues es una película de época, es una película actual. Al final ahí tienes que saber más de sastrería y pues saber jugar con las prendas, si las tienes que apañar. Entonces en ese sentido es diferente. No es lo mismo un estilista, que al final normalmente en el tema moda sí que se les llama más estilista, pero en el tema de series y películas se les llama figurante. Vale. ¿Y ha influido tu experiencia como artista? Porque es muy significativo el hecho de que antes de considerarte estilista pusieses en tu perfil de Instagram que eras artista y después se quedaba en tu perfil esa categoría de artista, pero después añades que eres estilista, y así como de manera fortuita se crea una perfecta simbiosis entre los dos, porque al fin y al cabo un estilista puede llegar a ser un artista también. ¿Tu experiencia como artista después de haber estudiado Bellas Artes te ha influido? ¿Utilizas los conocimientos que has aplicado, que has estudiado en Bellas Artes, o piensas que no? Porque también hablábamos anteriormente de que tú aprendes de todo para poder llevar a cabo ese producto. A ver, sí me ha servido, O sea, me ha servido bastante, porque al final en Bellas Artes lo que se desarrolla mucho es la creatividad. Entonces, en ese sentido yo empezaba a hacer proyectos muy creativos. Los profesores te hacen pensar mucho, siempre tiene que haber un concepto detrás, siempre intentaba decir eso, y al final pues eso me servía. Y sí me ha servido a día de hoy. O sea, sí que es verdad que yo reniego de lo que estudié de Bellas Artes, porque al final tampoco es que aprendiese bastante de conocimiento, pero en ese sentido la creatividad sí que la desarrollé bastante. O yo intentaba desarrollarla. Y a partir de ahí fue cuando, sobre todo pues cuando ya empecé a hacer el TFG y ya salí de ahí. Cuando hiciste el TFG, ¿pensaste en abandonarlo todo? Porque todos los que hemos pasado por un TFG hemos pasado ese trago tan difícil. Horrible. Y cuéntame, Joan, ¿tienes pensado dejar Madrid? ¿Qué proyectos futuros tienes? ¿Te ves Pues en Madrid? a ver, yo es que es amor-odio con Madrid. Porque al final yo tampoco es que viva a día de hoy de esto al 100%, porque los estilistas al final también siempre cuando empiezan en esto es como que tienen un doble trabajo. Pero aparte de hacer tus proyectos tienes que comer, porque hay muchos proyectos que tú empiezas y los empiezas a hacer como colaboración o los empiezas a hacer gratis, en editoriales no te pagan, pero bueno, lo que ganas es imagen, lo que ganas es pues que tengas un portfolio. Entonces, eso, de proyectos futuros, yo espero seguir en Madrid. Sí que es verdad que pues, ya me estoy planteando pues, otro tipo de cosas. Más que nada porque sí que me gustaría crecer más y ya meterme ya en el mundillo de series, películas, que también es muy difícil entrar. Pero sí que, pues, de aquí a un mes no sé lo que va a pasar, porque yo funciono pues lo que vaya pasando y lo que me vaya surgiendo. Entonces, pues, no sabría decirte. Al fin y al cabo siempre te piden experiencia, lo mismo, ¿verdad? Sí. Te piden experiencia, pero ¿cómo conseguirla? Es muy difícil porque a día de hoy tampoco te dan tantas oportunidades como para tener esa experiencia. Entonces, es como amor, no sé. Sí.
Y haciendo una última reflexión, que me gustaría ahondar un poquito en ese tema, ¿cómo definirías tú, en una sola palabra, a lo que te dedicas? Puede ser adjetivo o lo que quiera, ¿no? Lo que tú quieras, como si quieres decir planta. Constancia. ¿Por qué? Porque, Justifica tu respuesta. pues a ver, porque es que siempre... Yo, por ejemplo, he tenido la presión de... O sea, yo no sabía lo que era hasta que ahora, pues, viendo también el ambiente en el que me rodeo, la gente que conozco y lo que me está pasando a mí también, cosas que he vivido, al final, pues, tienes la presión siempre de que tienes que estar constantemente creando contenido, subiendo cosas a las redes sociales, porque al final, gente que me ha contado alrededor... a lo mejor se han tomado un año sabático en plan de, oye, necesito desconectar porque es que al final estás 24/7 pues o creando algo, una editorial, o porque en una semana puedes tener muchísimos proyectos y de repente a lo mejor no. Entonces como que constantemente tener esas subidas y bajadas es como que también te afecta personalmente y psicológicamente. Entonces pues es difícil, pero bueno, y más sobre todo con una carrera creativa. En una carrera creativa no es igual que un trabajo que fuese puramente técnico, por así decir. Pero también, ya que hablamos de la técnica, también me gustaría hacerte otra pregunta, y es si en tu trabajo o en los trabajos que tú desarrollas, ¿qué es más importante? ¿La técnica o la intuición para ti? ¿El conocimiento o la intuición? Pues yo creo que un poco los dos. O sea, sí que es verdad que al final, en este sentido, lo que tienes que aprender es que al final tú eres tu trabajo, tú decides qué es lo que quieres y lo que no. Sí que es verdad que tienes que comer mucha mierda, pero al final tú decides lo que haces. O sea, porque al final tú tienes que valorar tu propio trabajo en ese sentido. Entonces, para mí la intuición es súper importante. Al igual que el conocimiento. Sí, también. Porque si no conocieses determinados productos, no podrías utilizar. Claro, pero eso al final lo aprendes con la experiencia o sea, porque al final uno no te enseña de, oye, mira, un estilista es esto, o sea, mucha gente se va a aprovechar de ti, o... ¿Existe ¿sabes? carrera como tal en España de estilismo? Sí, hay estilismo. Hay hay cursos que se hacen en Madrid. O sea, sí que existe. Pero sigue... Pero realmente no es necesario. O sea, yo tengo amigos que han estudiado Derecho y se dedican al estilismo de moda, o fotógrafos que han estudiado otra cosa. Entonces, pues al final sí que es verdad que no hace falta estudiar en sí. Lo que hay que tener al fin y al cabo es, como en todas las profesiones, ese pequeño duende, por así decir. Exacto. Tener esa chispa para poder desarrollar ese trabajo. Hablábamos de la intuición, del conocimiento. ¿Alguna vez has diseñado algún look? Bueno, diseñar, no se dice diseñar, ¿verdad? ¿Se dice diseñar? Sí, a ver, Vale. lo puede hacer, o sea, algún estilista también puede diseñar. Vale. ¿Tú como estilista alguna vez has vestido a alguien? Que le haya hecho el look entero. Sí, pero a lo que me refiero es si por coincidencia has juntado determinadas piezas y dices, esto es fantástico. O tú ya vas con una idea de lo que tú quieres. A ver, muchas veces no voy con la idea clara. Muchas veces digo, bueno, como ya me conozco los sitios donde buscar las prendas, voy y ya veo ahí, porque tú no estás... Hay muchos días, es que también como estés personalmente te puede afectar a tener creatividad ese día o no tenerla, o tener inspiración. Entonces yo normalmente suelo ir a los sitios y ver qué es lo que veo. O sea, yo necesito ver las prendas. O sea, no puedo ver, o sea, me puedo hacer una idea de verlas en las redes sociales, pero necesito ver las prendas. Entonces o sea, es un proceso en el que tú ves las prendas, ves en plan qué te encaja, qué no te encaja, y luego ya es montarlo en casa, porque a lo mejor tienes una idea desde el principio y a lo mejor no te funciona. Porque luego hasta que no se lo pruebas al modelo, Claro. o a quien vayas a vestir, no sabes si le va a quedar bien, o al final es como que tienes una imagen y luego no funciona.
Es difícil vestir bien en las islas, en islas pequeñitas, porque al fin y al cabo no podemos hablar de la misma afluencia de prendas muy determinadas en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma, que en Gran Canaria, en Tenerife, donde hay muchísima más oferta. ¿Es por ello más difícil vestir bien, entre comillas? A ver, es que yo no voy a juzgar a nadie en el sentido de tema vestir bien, porque al final... O bueno, vamos a cambiarlo un poquito, no vestir bien, sino Sí que desarrollarte como una persona, por ejemplo, que viva aquí y que quiera tener un look determinado, que quiera vestir distinto. ¿Le resultaría más difícil? Sí, hombre, sí que es verdad que en Madrid tienes más posibilidades porque al final tienes muchas marcas, tienes mucha ropa y aquí estamos muy limitados. O sea, aquí tienes Inditex y poco más. A mí, por ejemplo, cuando he venido de vacaciones y todo esto, suelo ir a sitios locales de aquí en Lanzarote porque yo no conocía y porque a mí la ropa de Inditex, por ejemplo, no me gusta. Yo siempre suelo tirar de ropa de segunda mano y tal. Sí que es verdad que es más difícil aquí, pero al final... Si una pero al final persona... se encuentra. O sea, exacto, aquí encuentras realmente. Lo que pasa es que tienes que saber, la gente no sabe dónde ir. O sea, la gente pues va a Inditex y poco más. Pero suele haber cosas interesantes, que yo también a día de hoy todavía me queda por descubrir aquí en Lanzarote, cositas. Eso es una cosa muy importante de comentar aquí en esta conversación de camerino, del hecho de descubrir, de la misma manera que hablábamos de descubrir otras profesiones, de que no siempre teníamos que dedicarnos a a las profesiones típicas. Al fin y al cabo, sucede incluso con los productos que nosotros compramos entonces, porque estoy descubriendo a través de ti que hay otros productores aquí, otros sitios en Lanzarote donde yo puedo conseguir ropa que no sea Inditex y vestir casi todos uniformados después, ¿no? Exactamente. ¿Nos das alguna pista de dónde podríamos encontrarlo? Sin decir dónde podemos empezar a rebuscar. Yo aquí en Lanzarote suelo tirar mucho tiendas, pues a lo mejor he visto en chinos, por ejemplo, he visto ropa que digo, wow, en plan, me encanta. Y luego de repente... ¿Comprarías entonces, vestirías con una prenda de chino? Claro, es que a mí, por ejemplo, me da igual, con que me guste la prenda, al final es que me da igual de dónde sea, si es del Zara, si es de... O sea, es que en ese sentido... Hablamos de eso porque también hay muchísimos estigmas. Exacto. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que no me gusta la ropa de Inditex. ¿Alguna razón en particular? No, o sea, porque, bueno, a ver, porque veo a la gente que siempre viste de lo mismo, o sea... Al final, en Zara o en Bershka y tal, donde más se vende, y al final la gente... en Madrid, por ejemplo, todo el mundo va del Bershka. Entonces, sí que es verdad que ya hay más tiendas, hay tiendas humanas, que son tiendas de segunda mano, y ahí tienes más posibilidades de encontrar cosas. ¿Tiendas humanas? Sí, se llama tienda humana. ¿Ah? Se llama humana y son tiendas vintage. No es donde se vende gente, ¿no? No. Vale, está bien, hay que aclararlo porque a lo mejor... Vale, sí es cierto que en Madrid hay más comercios de este tipo y a propósito de esto, ¿te consideras más consumidor de ropa de segunda mano, de ropa vintage, que de ropa de primera mano? Sí, o sea, totalmente. Me compro mucho más, tengo mucho más ropa en el armario de ropa de segunda mano que de... Otro prejuicio contra el que luchar, porque... pero más que nada, porque es que no te lo puedes... O sea, yo, por ejemplo, no es que no me lo pueda permitir, pero es que al final lo veo más interesante. O sea, veo ropa más interesante. Al fin y al cabo también es otro prejuicio, porque si bien es cierto que nosotros compramos muchas cosas usadas, bueno, libros a lo mejor, que es lo más típico que se puede comprar de segunda mano, no pasa lo mismo con la ropa. La gente le da mucho reparo de vestir con ropa que ha utilizado otras personas. Sin embargo, si reciben el tratamiento adecuado, incluso hasta reciclaje, ¿verdad? Hombre, claro. O sea, en Madrid, por ejemplo, o sea, cuando yo voy a este tipo de sitios, a Lumana, va muchísima gente. O sea, van padres, van niños, van gente joven, gente mayor. A ver, es normal. O sea, hay gente que a lo mejor no se puede permitir irse a un Zara a comprarse una camiseta. Entonces, pues al final es que no tiene... Hay gente que le da pudor, que le da asco, pero
amor, lo lavas en la lavadora y ya está. O sea, no pasa nada. O sea, le estás dando otra vida y al final, pues, es que hay muchísima más variedad en este tipo de sitio. Y si un cliente te pide bueno, te pide tus servicios, pero solo con ropa de Inditex, ¿aceptarías al cliente? Sí. O sea, sí. Porque al fin, a ver, he trabajado en el Corte Inglés. O sea, te quiero decir, o sea, al final las prendas que yo pueda conseguir, las consigo en un showroom, no las consigo en una tienda. Vale, eso es importante. Eso es importante también. Un showroom. ¿Qué es un showroom? Un showroom es un lugar donde donde hay marcas de ropa, de diseñadores, que las promueven ellos. Tú te pones en contacto con el showroom, que hay un equipo detrás, y ellos mueven esas marcas. Entonces, pues tú de repente a lo mejor te avisa una clienta o te avisa quien sea, pero sobre todo para contactar con esos showrooms tienen que ser que vayas a vestir a alguien pues, que sea influyente, ¿no? Pues que tenga, pues, que sea famoso para que te dejen algo. Claro. Y hablamos también de determinado poder adquisitivo, Exacto, ¿verdad? Porque exacto. no cualquier persona puede optar a vestir con la ropa que se... Exacto. Que Porque a mí, por ejemplo, al principio no me dejaban nada. Porque o sea, a mí la gente... ¿No te dejaban? ¿A qué te refieres no te dejaban? Que no me dejaban prenda. O sea, Vale. yo cuando contactaba con esos showrooms... ¿No me soltaban dejaban. prenda? No soltaban prenda. Vale. Pero porque evidentemente a mí no me conocían, yo tampoco tenía muchos proyectos de, pues, que me hayan publicado en editoriales o que haya hecho vestido a alguien en una premiere. Entonces era normal. En ese sentido yo decía, pues bueno, lo puedo entender, pero también te daba rabia. Pero claro, también el contactar con el showroom, tienes que saber en plan de quién... hay showrooms que a lo mejor te pueden decir, pues no me interesa porque no me interesa el perfil de esa persona a la que vas a vestir, ¿sabes? Pero bueno, eso, que en ese sentido, pues tú contactas con ellos, ellos te dicen que sí o no, y a partir de ahí, si te dicen que sí, pues vas allí al showroom y ves las prendas que hay. Y a partir de ahí, pues vistes a gente, pues normalmente para gente influencer sueles contactar con showrooms. Luego sí que es verdad que, o en series o películas o videoclips, por ejemplo, dependiendo del tipo de perfil que vayas a vestir o el presupuesto que haya para el equipo o que haya para vestuario, compras en Inditex o compras donde sea. Normalmente suelo comprar en sitios donde pueda luego devolver la ropa, porque esa ropa luego se devuelve. Ah, ¿sabes? Vale. Ah, eso sí que no lo sabía. Claro. Y penúltima pregunta esta vez, sí, de verdad. ¿Tardas mucho en vestirte o eliges cualquier cosa y sales? Yo lo paso fatal, porque al final o sea, te pruebas toda la ropa, ¿no? Me pruebo todas mucho. las combinaciones y después sales por la puerta y vuelves a entrar a tu casa, ¿verdad? Me suele pasar bastante. O sea, tardo muchísimo, en plan, muchísimo. Y justo antes de venir aquí también igual. Porque al final es como que tienes... O sea, me resulta como más fácil a veces vestirte a lo mejor a ti que vestirme a mí. Que es como encima tener el doble de esfuerzo de tener que vestirme yo y tal. Pero sí, suelo tardar. O sea, hay épocas que digo, mira, tiro del chándal o del mood que tengas. Que al final eso depende del mood que tengas cada día. Bueno, ahora sí que penúltima pregunta. ¿Eres defensor del chándal por la calle o solo para ir a hacer deporte? Yo no hago deporte, o sea que... Pero sí que me pongo un chándal. Pero yo es que soy fan de las faldas. O sea, yo muy fan de las faldas, de ir cómodo. O sea, es que me encanta. En eso los escoceses entonces nos llevan la delantera. Y ahora, más que última pregunta, me gustaría que nos dejases con una reflexión, sobre todo porque tu figura puede resultar inspiradora para estos jóvenes canarios, jóvenes que nos estén escuchando, de animarles a descubrir lo que decíamos desde el principio, otras profesiones, otras vocaciones. No todo está en el derecho, en la medicina o en la enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo es lo que te ha pasado a ti? Hay muchas más posibilidades. O sea, hay un mundo más allí, lo que es verdad que la gente no sabe. Y eso a mí, por ejemplo, sí que me hubiese gustado
tener esa referencia, porque al final tú te puedes interesar por la moda, pero al final no tienes una referencia aquí que digas, bueno, me puedo dedicar a esto, me puedo ser estilista de moda, o puedo ser figurinista, o puedo ser maquillador. O sea, porque al final es como que tú lo ves ahí, a lo mejor es una afición que tienes tú ahí, pero no sabes que eso, o sea, que eso existe y que puedes vivir de eso. Así que es verdad que es difícil, pero no es imposible. O sea, se puede conseguir y nada, o sea, si hay gente aquí en Lanzarote que pueda contactar conmigo, que se quiera dedicar a esto, que quiera preguntarme, o sea, yo encantadísimo, porque me hubiese gustado a mí también pues tener un referente en ese sentido. Joan.carot, ¿verdad? Sí. C-A-R-O-T, tu Instagram, ¿verdad? Sí. Joan, muchísimas gracias por venir a Conversaciones de Camerino. Ha sido todo un placer descubrir estas profesiones que, la verdad, uno sabe que existen estilistas, pero no se adentra en este tipo de profesiones ni de personalidades y pasan desapercibidos, y es un mundo muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes por contactar.